Hola amigos, me gustaría comenzar con una advertencia. Este podcast está destinado a una audiencia madura y contiene situaciones gráficas y temas maduros relacionados con el terror. Se aconseja discreción del oyente. Bienvenidos a Bestia the Podcast. Les tengo algo extra para todos ustedes esta noche. Que lo disfruten. Esta historia está titulado Hasta la muerte. Ella no lo escuchó. Al principio no. A esta hora de la noche, los laboratorios estaban desiertos. Todo el sitio 120 estaba prácticamente vacío. Pasillos oscuros y silenciosos, oficinas cerradas, aparatos experimentales acurrucados en cámaras oscuras. No había anomalías en el lugar, y las únicas personas que quedaban en el complejo eran un par de guardias de seguridad y una investigadora de 63 años, encorvada sobre un banco lleno de notas y libros de texto. Había una sola lámpara de escritorio brillando contra la oscuridad del laboratorio. Siempre había estado envuelta en su trabajo, decían sus colegas. Ella no tenía nadie esperando en casa. Ella había estado con la fundación durante muchos años, tantas noches trabajando hasta tarde, absorbada en los cálculos y correlaciones que se esparcían frente a ella. Así que ella no oyó el ruido, no cuando empezó. Un silbado suave y crepitante desde el rincón más alejado del laboratorio, un sonido como de hojas mojadas en el fuego, como los susurros de una garganta seca justo al borde del entendido. No fue sino hasta que respiró el olor, suave pero lleno de pudredumbre. Se giró y notó el sonido. La investigadora se levantó de su taburete de laboratorio, esa rigidez familiar en sus caderas, un recordatorio desagradable de las horas y años que había estado en el laboratorio. Distraídamente se subió sus gafas y miró a través de la oscura habitación. El ruido seguía allí. Unos pocos segundos de escucha no lograron resolverlo en algo fácilmente explicable. Había dado 4 pasos al otro lado del laboratorio cuando la lámpara detrás de ella se apagó. Tragada en la oscuridad, se paralizó. El ruido había desaparecido. Su respiración se había vuelto rápida y superficial y forzó 2 respiraciones más hondas antes de sacar su celular y encender la linterna. Después de un momento de vacilación, se volvió al banco de trabajo para ver lo que había pasado a la luz. Al seguir el rayo de la linterna, lo primero que notó fue que había algo diferente en su montón de trabajo. Algo extraño, oscuro, mojado, sangriento. Su cerebro se enredó. Era un riñón humano y una pila de intestinos. Brillaba en la luz de la linterna. Una mancha roja filtrándose en el papel que había debajo. Se le hizo un nudo en la garganta. El ruido empezó de nuevo. De alguna manera, era más espeso, húmedo. Miró por encima del hombro, indecisa. Su cerebro estaba en blanco, reaccionando sin pensar. 1000 otras opciones empujadas por la pura imposibilidad de ese ruido. Y este órgano destrozado frente a ella. Casi antes de que se diera cuenta, estaba caminando cuidadosamente a través de la habitación
ensombrecida hacia la fuente del sonido. La linterna iluminó la pared trasera del laboratorio, una esquina detrás del espectrómetro de masas. Una mancha negra se había extendido sobre él, la pintura y el yeso burbujando y descascarándose en un lento proceso. El chisporroteo del susurro era más fuerte y el aire era pesado con el olor aceitoso a putrificación. Cerca de allí podía ver que la superficie de la pared se había ablandado, hundiéndose en húmedos bultos. Ella dudó. Una mano salió de la pared. Los dedos eran anchos y grises, pegajosos con mucosidad negra. Agarrando su antebrazo, inmediatamente su bata de laboratorio comenzó a derretirse, y cuando arrancó su brazo, la manga se rompió, desintegrándose. Al tropezar hacia atrás, la linterna resplandecía desde el suelo, iluminando la figura que se abría paso a través de la moteada y carnosa pared. Parecía un anciano, decrépito y podrido. Estaba desnudo, su piel resbaladiza y brillante. Su carne estaba marchitada y en descomposición, con dedos de los pies deformados. Un intestino descendido sobresalía de debajo de un pecho estrecho, los brazos abiertos en una burla de saludo. Sobre una garganta en ruinas, vio una sonrisa demasiado ancha y ojos. ¡Oh Dios, esos ojos! La cosa que salía de la pared ante ella parecía un hombre, pero sus ojos eran grises y planos, como los de un tiburón. La investigadora dio otros 2 pasos hacia atrás, buscando detrás de ella algo sólido para sostener. Se le quedó sin aliento en la garganta. El demonio se quedó quieto, goteando suciedad negra sobre el suelo, mientras los azulejos empezaban a licuarse debajo de él. Su celular se hundió bajo la superficie. La linterna se apagó. En la oscuridad, ella corrió. Ella estaba jadeando cuando llegó a las puertas del laboratorio. Por su edad avanzada y el peso extra que llevaba, cada paso de ejercicio le quedaba duro. Mientras se giraba para cerrar las puertas tras ella, pudo ver a esa horrible figura caminando deliberadamente por la habitación. Algo en su falta de prisa la desconcertó profundamente. Ella se obligó a seguir corriendo por el pasillo, llamando al guardia nocturno, esperando que él estuviera cerca. ¡Frank! ¡Frank! Después del segundo giro ella lo vio, a mitad de camino de la estación de guardia, con un arma en la mano. ¿Qué pasa? Frank corrió hacia ella. Frank, gracias a Dios, Su pecho se agitaba y apenas podía hablar. ¿Cómo podía describir lo que acaba de ver? Despacio, tómate un segundo para... Frank se alejó, y ella levantó la vista para ver su mirada fijada en el final del oscuro pasillo. Ella sabía lo que él había visto. El anciano caminó hacia ellos, resumando un líquido viscoso. Cuando Frank encendió la linterna, miró esos ojos vacíos y estaba a 20 pies de ellos. «Oye, detente ahora», gritó Frank. El cadáver sonriente siguió viniendo. 15 pies, 12. Frank disparó 3 tiros, 2 disparos en el pecho. El anciano se detuvo, derritiéndose gradualmente hacia adelante. La investigadora dejó escapar un suspiro. El cadáver se hundió en el suelo, tragado por el fango que había generado. Ella se sintió mal por el asusto. ¿Qué carajo fue eso? Frank se dirigió hacia el engrisido suelo, pero ella le sujetó la manga.
Espera, creo que es algún tipo de ácido. Su voz era un susurro, su garganta parecía ronca. Tenemos que llamar a alguien. Frank sacó su radio, pero se detuvo. Su dedo sobre el botón. No hasta que sepa qué reportar. De repente, ella no quería que se alejara. Por favor, dijo, mientras se metía en el camino de Frank. No hay nada como esto en la base de datos. No hay nada. Necesitamos un DM. No me digas mi trabajo, dijo Frank, muy enojado. Primero necesito... No, ella le estaba agarrando las mangas. Frank, conozco las anomalías dimensionales y esta es una. Lo vi salir de una pared. Frank intentó apartarla, pero la presionó demasiado. Cayó torpemente en el tobillo. Echó a llorar y Frank se arrepintió al instante. Oh Dios, lo siento, no quise decir. Se cortó cuando un pegoste de moco negro aterrizó en su radio, haciéndolo burbujar. Frank lo dejó de caer como si le hubieran pegado y miró hacia arriba. La siguiente gota cayó en su ojo derecho. La investigadora corrió hacia atrás mientras Frank crujía y se agarraba la cara. Podía escuchar el silbido cuando la corrosión le royó la cuenca del ojo desde el interior. Entonces vio esa cara sonriente emergir de la mancha oscura en el techo, y el anciano cayó sobre la espalda de Frank. Una mano se deslizó en los músculos de su hombro como si fuera masa, y el rugido de Frank se convirtió en un grito. Cuando se estrelló contra la pared del pasillo, ella vio que la otra mano se hundía en la garganta de Frank y le rompió el cuello, y el grito se cortó abruptamente. Frank comenzó a desplomarse contra la pared mientras se oscurecía a su alrededor. Lo último que vio fueron esos ojos, fijos en los suyos mientras se hundían de nuevo en la oscuridad. Ojos vacíos, pero de alguna manera llenos de promesas. Su corazón palpitaba y el sabor de la bilis estaba en su garganta. Intentó ponerse de pie, pero estaba mareada y su tobillo palpitaba. Tenía que correr. Cada segundo que no corría era la muerte. Arrastrándose sobre un armario, trató de pensar, sus ojos parpadeando entre la radio arruinada y los moretones en la pared y en el suelo. Correr. ¿A dónde? Oficina del guardia. La alarma. Se forzó a seguir adelante, jadeando por el dolor en sus pies. Sus pulmones ardían. Cada sombra en el pasillo semi-iluminado se asomaba como una amenaza. No mucho más lejos ahora. No mirar atrás. Cada paso era una batalla. Trataba de moverse más rápido para evitar que su pierna se torciera. El impulso hacia adelante era lo único que la mantenía erguida. Dio la vuelta a la última esquina. Vio el puesto de guardia al final del pasillo. Se veía vacía. Ella podría lograrlo. Con un gruñido de esfuerzo se empujó a sí misma a una carrera final, atravesando las puertas de la sala de guardia. Cayó y sus manos también quedaron atrapadas, con la piel ardiendo al ser succionadas más profundamente en el suelo. Mirando hacia arriba, de pronto pudo ver la consola con el botón de alarma, justo fuera de su alcance, y gritó desesperada. Fue el último sonido que hizo antes de que el mundo fuera consumido por la noche. La muerte no llegó. Estaba sumergida en un lago de bría. Pero de alguna manera, la investigadora aún podía respirar. Aún podía pensar. ¿Todavía se estaba cayendo?
No se dio cuenta. Todas las sensaciones habían desaparecido. Su piel ya no le ardía, aunque la sangre todavía le llegaba al tobillo. Permaneció allí suspendida durante minutos, insegura del paso del tiempo, de lo que esto significaba. Entonces la oscuridad se aclaró y se convirtió en un suelo de baldosas. La luz gris le mostró una habitación que no reconocía, pero que de alguna manera le resultaba familiar. Polvo, hojas muertas y trozos de metal estaban esparcidos por el suelo, y una de las paredes se había doblado sobre sí misma. Se detuvo hacia la puerta y miró hacia un pasillo destartalado, el moho y el óxido cubriendo el techo, y el suelo se contorsionó como una serpiente retorciéndose. No había luces, pero la sala estaba iluminada por un resplandor verde, una enfermiza aurora ondulando lentamente por todas las superficies. Ella tenía razón. Era una anomalía dimensional, probablemente controlado por esa cosa. La investigadora se sentía desesperada. Probablemente había hecho este lugar o había vivido aquí durante años, por lo que conocía cada centímetro. Pero si ella había caído en ella, eso significaba que había una salida. Solo tenía que seguir moviéndose y lo encontraría. Entró en un pasillo, trepando por encima de muebles derrumbados y limpiándose el polvo de yeso de sus manos. La familiaridad del lugar le arrebató sus pensamientos, pero intentó ignorarlos. Seguir adelante, buscar una salida y no pensar en lo que podría estar detrás de ella. No pensar en Frank, no pensar en esa sonrisa, esos ojos. Un zumbido metálico se hizo más fuerte y se dio cuenta de que había estado allí desde que llegó a este lugar. Intentó moverse más rápido. Una ráfaga de viento sopló a su alrededor, repugnante. Su corazón se aceleraba de nuevo. Este lugar era familiar, pero ¿cómo? Necesitaba parar solo un momento. Ella agarró una puerta y se alivió cuando se abrió. Entró en su viejo apartamento y se giró confundida. Esto era imposible. El desorden de las habitaciones habían desaparecido. Todo estaba en su sitio. Pero nada de este lugar era apropiado. Ella había dejado este apartamento hace 20 años. El edificio había sido derrumbado. La investigadora se apresuró a cruzar la sala, olvidando la necesidad de descansar. Todo aquí era suyo, sus libros, sus muebles. La ventana mostraba la misma vista. Un día luminoso. ¿Cómo? Corrió al dormitorio, su cama hecha, todo bien guardado. Abrió el armario y le cayeron encima los cadáveres. Era una montaña de extremidades y órganos en descomposición. Flácidos y resbaladizos, se deslizaban hacia ella por el piso de la pila, arrastrando sangre. Se volvió loca ante el profundo y asqueroso olor de la putrefacción, agitándose salvajemente para liberarse. Una mano hinchada golpeó su pierna mientras caía, y sintió algo resbaladizo y suave bajo sus pies mientras estaba de pie. Este ensamblado habría necesitado docenas de cuerpos, pensó, aún con náusea. A medida que se desplomaba más, se mostró una cara que reconoció. Frank. Un profundo aguijero donde había estado su ojo, y su cuello estaba abierto, jalea negra goteando de la carne. Sus ojos miraron la línea de su cuerpo,
y vieron su pierna retorcida con vorsidad hacia arriba, con un hueso expuesto que sobresalía de donde le habían arrancado el pie. Estaba tratando de aguantar un grito cuando oyó un movimiento desde el fondo del armario. Sin pensarlo, huyó. Detrás de ella, oyó los sonidos de las extremidades que se goteaban de la pared. Cerró la puerta de su apartamento, siguiendo con su tobillo tembloroso. Podía sentir el anciano entrar en la habitación, solo unos pasos atrás. El zumbido metálico se estrechaba a su alrededor mientras emergía. Al tambalearse por el pasillo, se abrumó. Esto no era un viejo hospital o escuela. Su apartamento le había dado la respuesta. Estaba retorcido, corrompido, pero esto era el sitio 120. No podía pensar en el porqué. Lo que significaba ahora mismo era que ella podría conocer una salida. Dio otra vuelta a la izquierda, patinando sobre el suelo mojado y golpeando su cabeza contra la pared opuesta. Sus oídos sonaban. Los pasos detrás de ella eran más fuertes, más cercanos. Se arrastró hacia adelante, su aliento un gemido por el dolor en su pie. Un pasillo más y volverá a la sala de guardia. Ella esperaba que los paralismos emocionales se mantuvieran. Los pasos se acercaban. Podía oír el goteo de la pudredumbre. Su visión se oscureció. La sala se abrió delante de ella. Una mano agarró su espalda. Su bata de laboratorio derritiéndose a pedazos. La sala de guardia estaba justo delante. Estaba cansada. No podía hacerlo. El suelo debajo de ella empezó a burbujir. Con un grito, volvió a chocar contra las puertas de la sala de guardia, empujando a través del charco de aceite que había detrás de ellos y saliendo a la superficie en el verdadero sitio 120. El demonio aún seguía tras ella. Cayó con fuerza sobre la consola y golpeó con su mano la alarma. Los claxones sonaron y la luz de emergencia parpadeó. Se giró, empujándose todo lo que podía hacia el rincón de la consola, pero el anciano se había detenido en medio de la habitación. Estaba mirando la luz. Escuchó un nuevo ruido, como un fuerte gruñido. De repente se dio cuenta de que el cadáver tenía delante un trozo de carne nuevo en la garganta, ensangrentada y descarada. Era la garganta de Frank. Se dio cuenta y se le paralizó el estómago. Ella volvió a mirar al anciano, viendo su cadáver deformado, remendado y con cicatrices. El viejo aún estaba traspasado por la luz. Un gruñido de intensidad. Se le secó la boca. La cosa la miró con sus ojos muertos. Dijo, como un suspiro. Ella no hizo ningún sonido. Su mente estaba gritando. El anciano dio un paso hacia ella. Otro paso más. «25 años de espera, derrumbándose, reconstruyendo su mundo, para ella. Levantó su mano izquierda. Podía ver la marca donde había estado el anillo. No podía moverse, no podía respirar, no podía pensar. El anciano se acercó a ella, ternamente sujetando su mejilla. Su piel se arrugó y se licuó. La carne goteaba de su cara.
trajo su boca sonriente a la suya y la besó, y sus dientes se convirtieron en cera caliente, fusionándose y corroyéndose. Entonces ella gritó. El anciano presionó con más fuerza su beso en la boca abierta de ella, su lengua gris y hinchada derritiendo la suya y llenando su garganta con músculo fundido y gelatina cáustica. Lo último que sintió fue el peso de los dos, hundiéndose en el suelo, encerrándose en un último y ardiente abrazo.